Presentamos 24 AM. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 AM en este día jueves ya, sí, avanzando, acercándonos al viernes, que va a ser importante porque estamos con la expectativa. Ha habido hartas noticias en torno al deporte, vamos a estar en un ratito hablando de eso. No, nada. No, es súper tranquilo el que nos espera. Bajándole el perfil totalmente. Sí, podría ser un día muy feliz o podría ser un día, fatal, no sé si tan triste ni tan fatal, porque en el fondo tampoco tenemos mucho que perder. Pero vamos a ver lo que va a pasar mañana. Hoy hay harta niebla, neblina en otros puntos de la capital. Así están, miren, algunas cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito a esta hora. Cuando yo salí acá cerca del canal, niebla, porque era muy densa, ¿no? Y tenías poca visibilidad, así que ir con mucha precaución para quienes conducen, quienes van a salir ahora, nos están viendo y escuchando. Mira, por ejemplo, ahí, niebla en Américo Vespucio, digo, con la ruta 5 Norte. Entonces, precaución para los conductores, también para los peatones, cruzar en los pasos permitidos. Mira, aquí un poquito menos aquí en Vespucio, un pajarito. Oye, la temperatura mucho menos fría que los días anteriores, 8 grados a esta hora. Ayer estábamos, ¿cuánto? En 4, otros días en 3, así que es una mañana algo menos fría. Ahí estamos en Macul con Grecia, con esa cámara que también nos da cuenta de baja visibilidad. A manejar con mucho cuidado, el pavimento muchas veces también se humedece, tiende a estar mucho más resbaladizo, así que también ojo con eso. Gran Avenida Consalesianos, ese punto que estamos viendo ahí en pantalla. Ya, vamos a estar con Iván Torres en un ratito, entonces, viendo hasta cuándo debería durar esta niebla o neblina, dependiendo del punto de la capital donde uno esté. Vamos a ver lo que está marcando la agenda y partimos con una noticia que enluta al gobierno y que también enluta a la región de la Araucanía, porque se confirmó la muerte del Seremi de Agricultura de esa región, Gustavo Caliqueo Bustos, quien apareció muerto en su casa. Se están haciendo todas las investigaciones para saber exactamente qué fue lo que ocurrió, pero ayer esto fue confirmado por el ministro de Agricultura, por la familia y el entorno cercano del Seremi, quien lamentablemente ha fallecido, dejando obviamente mucho dolor, un luto. Hoy día el ministro de Agricultura decía que suspende su agenda, tenía actividades en la región del Maule, eso finalmente va a ser suspendido también en una señal de luto. Se están haciendo las investigaciones. Hasta ahora lo que dice la Fiscalía es que la hipótesis es un accidente casero. Su cuerpo habría sido encontrado en un sector donde hay un pozo dentro de esta casa, de esta vivienda, ahí en la comuna de Teodoro Schmidt. Vamos a ver hoy día si es que esas investigaciones pueden avanzar y tener un poco más de claridad, pero por ahora mandar las condolencias, por supuesto, a su familia, a sus cercanos y también al gobierno, que ha tenido esta lamentable noticia en torno a una de sus autoridades. Exactamente. Bueno, en otro tema, la Seremi de Educación de la región de Valparaíso decidió suspender las clases en los centros educacionales, escuelas, colegios, jardines infantiles. Esto a propósito de los altos niveles de contaminación que han afectado a más de 100 personas que han acudido desde el día lunes hasta los centros de asistencia. Ahí vemos, por ejemplo, esas imágenes con varios niños afectados en distintos centros educacionales. Por eso la Seremi de Educación de la región de Valparaíso decidió suspender las clases en las comunas de Quintero y Puchuncaví, que son las comunas más afectadas por estos índices de contaminación asociados a la intoxicación por dióxido de azufre. Es por eso mismo que anoche, muy tarde, ya la Superintendencia del Medio Ambiente había decretado medidas provisionales contra 6 empresas de estas comunas, reitero, por nuevamente, ¿no? Estos hechos de contaminación, estos altos índices, en esta oportunidad de dióxido de azufre. Se suspenden las clases, reitero, hasta el día viernes, inclusive ese día. Vamos a escuchar declaraciones a propósito de este tema. Preventiva también para que estas situaciones no se vuelvan a repetir durante estos días, suspender clases principalmente para asegurar y resguardar el bienestar de los niños y niñas de las dos comunas. Y en otros temas, debido al alza en las consultas médicas por enfermedades respiratorias, atención, en menores de 5 años, algunas urgencias pediátricas han colapsado ante la mayor demanda por atenciones. Desde el Ministerio de Salud han puesto en marcha el plan de contingencia invernal que busca justamente dotar de mayor cantidad de recursos humanos a los servicios de urgencia de atención primaria en los hospitales, considerando también la reconversión de camas, principalmente las pediátricas. Las autoridades de salud llamaron a concurrir solo en casos de gravedad. Vamos a estar ampliando también esta información durante esta mañana aquí en 24 AM para saber bien en qué momento asistir, sobre todo a el servicio de urgencia con los menores de 5 años.
6 de la mañana con 35 minutos. Vamos a hacer una pausa breve. Estamos de vuelta de inmediato para hablar del deporte, para tener también las últimas noticias policiales. Vamos a estar con Iván Torres y el informe del tiempo. Esto y más al regreso, aquí en 24 AM. Bien, volvemos con información deportiva, concentrados en la selección chilena a la espera de mañana viernes, el día D, ¿no? Cuando la FIFA comunique la resolución respecto a la denuncia interpuesta por la Federación de Fútbol de nuestro país en el caso de Byron Castillo. Mientras tanto, eso ocurre, la selección se prepara en Japón para iniciar este cuadrangular de la Copa Kirin, que sería el segundo partido amistoso de este periplo por Asia. Marca también el segundo partido en la banca de Eduardo Berizzo como director técnico de la selección chilena. Recordemos el primer partido, que fue una derrota 2-0 frente a Corea del Sur. Ahora enfrenta a Túnez, una selección que está clasificada a la Copa del Mundo. Vamos a tener que madrugar, sí, porque juega a las 2 de la mañana con 15 minutos. Nosotros no lo vamos a ver, digamos la verdad. Ni una posibilidad, porque el resumen a las 4. Estoy sacando las cuentas. A ver. Que cuando termine el partido, ¿ya? Es probable que los jugadores lleguen al camarín y quizás sepan qué va a pasar con Chile y la Copa del Mundo. Oye, y Digo, eso podría cambiar completamente el esquema de trabajo de la selección. O sea, ahí ni siquiera esos jugadores serían los que eventualmente irían, si es que vamos. O sea, ahí cambia completamente incluso la misión que tiene Berizzo, ¿no? 180 grados. Totalmente. Sí, un giro Pero total. además, claro. Por eso decimos que mañana es un día muy importante. Sí, porque además están en contra del tiempo. O sea, si lo de mañana cambia radicalmente, estamos pero en la pitilla. Claro, o sea, a ver, tiene que ver con los jugadores que en estos momentos están de vacaciones, Claro. tendrían que regresar y hacer la preparación. Ahora, esto pasa hoy día con todas las selecciones porque hay algunos que también están de vacaciones, jugando partidos amistosos, pero la próxima fecha FIFA es en septiembre, o sea, ¿Sí? tampoco tienen tanta preparación el resto de las selecciones. Perfecto. Entonces, Ya. no afectaría tanto, creo yo, teniendo en cuenta que además la Copa del Mundo es en noviembre. Así que falta para eso y reitero, tampoco las otras selecciones tendrán tanto tiempo de preparación, digamos, en comparación si es que Chile pudiese ir a la Copa del Mundo. Todo este es el caso de Byron Castillo, claro, porque la FIFA todavía no tiene un horario como para decir, ¿sabe qué? Yo voy a entregar el comunicado. Pero se estima algo, hay un estimado, debería ser en la mañana de todas maneras. De repente la FIFA tira un comunicado a la hora que... Sí, ya. Porque allá en Zurich son 6 horas más. Por eso uno cree que podría ser en la mañana acá, y lo más probable. Claro. ¿Viernes? Claro, por eso además digo que terminado el partido, que van a ser cerca de las 4 de la mañana hora de Chile, 10 de la mañana en Europa, podrían los jugadores llegar al camarín y Berizzo decir ya, llamar a Vidal, Alexis, Claudio Bravo, ¿cómo estamos? Ya. ¿Cómo estamos? Caso de Byron Castillo, viste que ayer también en México. Oye, el mundo entero está ¿Qué todo el pasó mundo con muy eso? pendiente de esto. Carleso está, pero absolutamente famoso. en Sí, todos lados. ahora claro, en la televisión azteca después tuvieron que salir a matizar. aclarar el tema porque ellos lo ponían igual como un condicional, pero prácticamente que Chile ya está clasificado, que Ecuador está eliminado, pero no, ellos hacían eco solamente de la conferencia de Carleso, le dieron una interpretación más categórica respecto a los documentos que mostró, ¿no?, el abogado contratado por la Federación de Fútbol de nuestro país respecto a las posibles irregularidades cometidas por el futbolista. Sí, pero había ahí algo que me llamaba la atención, porque ese reportaje, esta nota de Azteca, decía que se había filtrado la decisión de la FIFA, además de exponer todos los argumentos que el abogado Carleso puso sobre la mesa, pero en el fondo hablaban de una filtración. Por eso después tuvieron que salir a matizar y pusieron todo esto en condicional. Pero la pregunta es, ¿habrán accedido eventualmente a esa decisión? ¿Habrán tenido una información privilegiada o esto fue básicamente un chirolazo? Un humo. Que ocurre, desgraciadamente, no pocas veces, muchas veces en medios de comunicación. Vamos a ver detalles en la siguiente nota. Será escandaloso si FIFA desconsiderar esa información. Yo entiendo que si Ecuador va al Mundial, el Mundial queda manchado. Palabras que no pasaron inadvertidas ni en Chile ni en Ecuador. La tensión aumenta y el enojo ecuatoriano también. Los datos presentados por Eduardo Carleso este martes aumentan la carga probatoria de la NFP ante la FIFA, pero... Y veo con mucha preocupación lo que se puede estar gestionando como falla este viernes. Estamos expectantes de la decisión de FIFA, con
prestándole mucha atención en el caso de que nos lleve al próximo Mundial. Casi 2 horas de exposición del abogado Carleso asegurando que Byron Castillo efectivamente es colombiano. Y claro, en Ecuador no tardaron en responder. Voy a tocar el tema de Castillo, que lo he venido ventilando ya hasta el cansancio. Yo sigo sin entender cómo todas estas pruebas que se han ido mostrando se puede llevar esto a un caso deportivo, ¿no? En Ecuador le dan vuelta al tema, pero no se les pasa por la cabeza no ir al Mundial de Qatar. Los chilenos van a perder este fallo de la FIFA. Ellos van a recurrir al TAS. Les voy a dar una mala noticia. De 100 casos conocidos, de 100 fallos del TAS, apenas 2 han prosperado. Esta publicación del canal Azteca de México, donde se informaba que la eliminación de Ecuador sería inminente, encendió todas las alarmas en Chile y sobre todo en Ecuador. La persona que se encargó de redactar la noticia me acepta que intentó jugar con las palabras de Carleso. Por la tarde el medio mexicano rectificó la información. El que sí salió a hablar fue el vicepresidente de la Federación Ecuatoriana, Carlos Mansur. Es parte de un circo, de un show mediático que algunos abogados suelen utilizar. En el mundo del derecho y del proceso hay abogados que gustan de armar toda esta presión para que el juzgador se sienta de alguna manera intimidado. La tensión aumenta y el enojo también en Ecuador. Lo cierto es que hay que esperar hasta el día viernes para conocer el fallo de la FIFA. Ya, toda la información que gane antes hay que tomarla con cautela. Con cautela. Sí, con esperar finalmente lo que entregue oficialmente, en este caso, el ente rector del fútbol mundial, la FIFA, respecto al caso de Byron Castillo. Vamos con Colo-Colo, que no está en Chile, está en una intertemporada, ¿no? Preparando lo que se viene el segundo semestre, la segunda rueda, también con su participación en la Copa Sudamericana. Está en Argentina, el plantel de Gustavo Quinteros, donde el técnico sigue pidiendo refuerzos a propósito de las posibles partidas de algunos jugadores como Pablo Solari, que podría partir al fútbol mexicano. También la lesión de Emiliano Amor, que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, el defensa central argentino. Novedades de Colo-Colo en pantalla. Este pudo ser el último gol de Pablo Solari vistiendo la camiseta de Colo-Colo. Nuevamente el todopoderoso América de México y su generosa billetera vienen por las gambetas del 36. La pretemporada en Argentina iba viento en popa, eso hasta que Gustavo Quinteros supo de la posible salida de uno de sus chiches. Que a mí me dicen a lo mejor que la oferta que hizo el club mexicano no era suficiente y bueno, a lo mejor el club mexicano hace una oferta distinta o superior y bueno. 1136 minutos y 4 goles en la primera rueda, además de buenas actuaciones en Libertadores, hicieron que los aztecas volvieran a posar sus ojos sobre el argentino de 21 años, quien está obligando a su jefe a rearmar su puzzle. Entonces hay muchas cosas que tenemos que pensar y una de las cosas que pensamos es si se va Solari, ¿qué hacemos? Duda instalada en la intertemporada del Cacique, aunque el santafesino no pierde la fe. No depende de mí, ¿no? Pues si por mí fuera, que se quede, ¿no es cierto? Que se quede con nosotros, que termine la temporada y que se vaya a Europa. Sería lo mejor para él y para todo, para el club, para todos. Pero esa oferta de momento no existe. La que sí sería real es la que preparan las Águilas y que rondaría los 4.5 millones de dólares. Monto muy superior a los 2.5 millones de la divisa norteamericana que ya habían ofrecido durante enero. Eso sí, cabe recordar que Colo-Colo es dueño del 80% de la carta del argentino y el 20% restante pertenece a Talleres. Ojalá que, bueno, pueda irse a donde él quiera irse después que termine esta temporada. Sería ideal para el club. Si no es así, bueno, lo vamos a sentir seguramente. Mientras Gustavo Quinteros espera por sus anhelados 3 refuerzos donde suenan Martín Rodríguez, Diego Rubio y el ex azul Leandro Venegas, el santafesino se pone a rezar para que Pablo Solari se quede en el Monumental. Recordemos Colo-Colo que juega el 28 de junio, partido de ida por la Copa Sudamericana en los octavos de final frente a Internacional de Porto Alegre. Antes, el 18-19, recordemos, se reanuda el fútbol chileno, no con el campeonato de primera división, sino que la Copa Chile. Primer fin de semana de julio, ahí se reanuda el campeonato de primera división de nuestro fútbol. Buenísimo. Vamos a estar atentos a eso también. Exactamente. 6:51. Sí, pues.
Momento de una pausa, ya volvemos aquí a 24 AM. Con 56 minutos, ya estamos de regreso. Vamos a tomar contacto de inmediato con Fabián Collado con las noticias de las últimas horas. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias y buenos días a Carla, Carola, Gustavo, con cierto frío ya que la humedad es muy alta acá en la región metropolitana, sobre todo con esta densa niebla que hay hasta ahora y que está afectando a diferentes sectores de la capital. Nos centramos en lo policial, comuna de Maipú, donde nuevamente les vamos a hablar de portonazos y encerronas, banda de delincuentes que intentó hacerlo una vez, lo logró la segunda. Ahí ustedes están viendo la primera situación que se generó en horas de la noche de ayer, antes de las 11, cuando estaba llegando una mujer hasta el interior de su edificio de calle Las Rosas, a la altura del 4000, es cuando fue intimidada por este grupo de delincuentes, los cuales incluso dispararon al aire con el fin de poder amedrentarla. Afortunadamente, ella cómo reaccionó, estaba forcejeando en algún minuto con los delincuentes, pero ahí decide acelerar, ingresar hasta el interior de su condominio y por lo mismo el delito se vio frustrado. Los delincuentes tuvieron que arrancar del lugar. Más adelante, en calle Cerro El Plomo con Monte Aconcagua realizaron otro portonazo que también está en registro de cámaras de seguridad y que lo vamos a revisar a continuación. Se trata de un hombre el cual estaba llegando hasta su domicilio cuando inmediatamente lo interceptaron, lo intimidaron en el otro delito, en el segundo, el que viene posterior a este, y luego de todo esto es ahí cuando se apoderan del vehículo dejando abandonada a la víctima para luego darse a la fuga del lugar los antisociales. Pues bien, Seguridad Ciudadana llegó hasta ese lugar con el fin de poder prestar colaboración, ayuda a las víctimas, pero de todas maneras, Carabineros, al menos les consultamos hasta hace una hora atrás, no había recibido ninguna denuncia, por lo mismo no tienen antecedentes al respecto, algo que llama la atención, sobre todo porque estamos hablando de un primer delito, el cual conllevó algunos disparos, y el segundo, que se concretó, o sea, la sustracción del vehículo se llevó a cabo. Lo que desconocemos es que si en la Policía de Investigaciones, por ejemplo, hayan estampado una denuncia o no. Al menos los vecinos dicen que hay varios ilícitos que han ocurrido en esos sectores de la comuna de Maipú. Estamos hablando de la calle Las Rosas y también en Cerro El Plomo con Monte Aconcagua, que los han denunciado, que falta vigilancia durante varias horas del día porque los portonazos y encerronas lamentablemente son protagonistas. Vamos a revisar otra información que tiene mucha similitud. Esta vez Puente Centenario, comuna de Vitacura. Ahí ustedes pueden observar el actuar de este grupo de delincuentes, los cuales intimidan a un padre junto a su hijo que iban en un BMW. Son 5 los delincuentes que primero le hacen la encerrona a una mujer, dejan el vehículo ahí, stand-by por decirlo de una manera, realizan este otro segunda encerrona, mientras que las víctimas eran las que se estaban subiendo al bus del transporte público color azul que ustedes veían en las cámaras de seguridad. Los antisociales no sabían encender los vehículos, no tenían poca expertise al parecer. Por lo mismo abandonaron estos dos automóviles y arrancaron en dirección hacia el sector norte de la región metropolitana por las diferentes autopistas que se encuentran en ese lugar. Es en la comuna de Quilicura, que el sistema GPS de uno de los teléfonos celulares que le habían robado a las víctimas comenzó a figurar, comenzó a marcar en ese sector. Pero estos delincuentes ahí robaron otro automóvil ya que quedaron sin benzina. Era el automóvil que originalmente se trasladaban. Realizaron una nueva encerrona al conductor de un Audi que iba transitando por el lugar y es en Batuco con la ruta 5 cuando fueron interceptados estos delincuentes. 4 de los 5 arrancaron por diferentes predios que hay en el sector, pero uno de ellos fue capturado. Nuevamente, y esto es ya prácticamente de todos los días que les estamos contando, un menor de edad, 14 años, es que el protagonista de esta historia, quien fue capturado y de nacionalidad dominicana. Vamos a revisar declaraciones a continuación. Al interior del
Puente Centenario, en la comuna de Vitacura, se estaba llevando a cabo un delito de robo con intimidación tipo encerrona. Por lo cual nos trasladamos rápidamente al lugar con distintos dispositivos, pudiendo percatar que en ese momento se encontraban 5 personas llevando a cabo este tipo de delito, los cuales huían posteriormente a haber frustrado la sustracción de uno de los vehículos, huían por la radial nororiente en dirección a la comuna de Colina, iniciando distintas persecuciones con funcionarios policiales, logrando la detención de uno de estos individuos, el cual tiene 14 años de edad, extranjero, y en estos momentos está siendo puesto a disposición de los tribunales respectivos. Al menos 3 de los 4 vehículos que se vieron involucrados en medio de esta situación fueron recuperados por parte de Carabineros. Un análisis investigativo que se está desarrollando por la Policía Uniformada de la 37ª Comisaría de Vitacura con el fin de poder esclarecer qué pasó con el resto de la banda. ¿Eran solo adolescentes? Es una de las interrogantes, pero probablemente por ahí podría ir la línea investigativa. Vamos a revisar otra información. Ahora nos trasladamos hacia el sector de Ñuñoa, porque en longitudinal, a la altura de la avenida Grecia, estaba este sujeto que ustedes están viendo en pantalla, el cual estaba con un carrito de feria. Llamó la atención, por lo mismo se le realizó una fiscalización inmediatamente y el interior tenía 15 ladrillos, que es la evidencia que ustedes están observando. ¿Qué es lo que contenían esto? Es un poco evidente, claro, droga. Había más de 10 kilos de clorhidrato de cocaína pura y además de 5 kilos de pasta base. Esto en el mercado, informal obviamente, son más de 200 millones de pesos, los cuales podía tener réditos económicos el traficante que se encontraba en ese punto de la comuna de Ñuñoa. Además, ustedes veían un segundo detenido, ese Audi de color blanco. Claro, era un comprador, el cual fue capturado cuando estaba realizando o iba a empezar a realizar esta transacción. Tenía más de 300.000 pesos para poder comprar la droga. Se trata de un ciudadano dominicano. Ambos están a la espera de la decisión de la Fiscalía si es que los dos van a ser formalizados o no. Al menos el primero probablemente por el tráfico de drogas y que no era tan a menor escala. Vamos a revisar mayores antecedentes hasta ahora en 24 AM. Más razón por la cual le efectúan un control de identidad a esta persona y proceden a la revisión del carrito, percatándose en ese mismo momento de que este contenía 15 paquetes tipo ladrillo con un peso aproximado cada uno de 1 kilo, razón por la cual Carabineros realizó posteriormente con personal especializado de OS7 la prueba de campo y el pesaje, arrojando en total 10 kilos y fracción de clorhidrato de cocaína pura y 5 kilos aproximadamente de pasta base. Sí, adelante. Bueno, entonces estos sujetos que van a tener que responder ante la justicia debido a este tráfico de drogas en el sector oriente de la capital, que llama la atención, eran más de 10 kilos en un carrito de feria. Vamos a revisar los hechos que han ocurrido durante las últimas horas. Hemos visto en varios puntos de Santiago el actuar de delincuentes bajo 2 ruedas. Algunos son los motochorros, pero en este caso son los bicichorros que están afectando la tranquilidad de vecinos del centro de Santiago. Estos delincuentes ya habían sido denunciados en reiteradas ocasiones a la sección investigadora policial de la zona metropolitana y estaban realizando diversas diligencias por la línea Alameda en Portugal. Ayer estaban cometiendo este delito, los robos de celulares. Es muy similar al motochorro, cuando ven a alguien hablando por celular o a alguien poco desprevenido, inmediatamente son estos robos por sorpresa que terminan afectando a las personas. Ese hecho que ustedes estaban viendo ocurrió cerca de las 11:30 de la noche en la Alameda. Roba el teléfono el sujeto, se da a la fuga e inmediatamente, como Carabineros estaba siguiendo a este bicichorro, fue perseguido y en calle Quito con diagonal Paraguay fue capturado en definitiva. Ahí se le encontraron 2 teléfonos celulares. Uno mantenía el chip, el otro era de la víctima anteriormente mencionada. Estamos hablando de un sujeto de 26 años, dominicano nuevamente, y que estos antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Llama la atención este tipo de delitos. ¿Por qué? La mayoría de los motochorros aprovecha que puede sacar mucha velocidad para poder arrancar. No así las personas o los delincuentes, mejor dicho, que andan en bicicleta, pero son
estar expertos, tiene una expertise evidente que logra arrancar fácilmente para que las víctimas no los alcancen y que la policía eventualmente no lo haga, pero en este caso sí lo lograron detener. Vamos a revisar declaraciones en voz de Carabineros. Conforme a servicios focalizados, la CIP de la primera comisaría logra la detención de un ciudadano extranjero por el delito de robo por sorpresa, logrando la recuperación de la especie y posteriormente entrega de esta a su penal. Entonces, Bicichorro capturado por parte de la policía, donde hay muchos sectores que se han visto afectados por este tipo de delitos, donde incluso a veces las víctimas no alcanzan a realizar la denuncia o por vergüenza o porque son especies menores. Es importante estampar aquel antecedente ante la Policía de Investigaciones o Carabineros, como es en este caso, con el fin de que realicen una investigación necesaria y poder andar tranquilo en la calle, porque varios, incluso me incluyo, hemos sido víctimas de este tipo de delincuentes con el robo o de celulares o de otras especies, muchachos. Bien, impresionante las imágenes que nos mostrabas ahí, Fabián, y la habilidad de esos bicichorros para atacar, como bien decías tú, por sorpresa. Muchas gracias por este informe. Durante el resto de la mañana sí establecemos un contacto nuevamente contigo. Vamos a ir a la pausa. 7:07. Ya volvemos con más informaciones aquí en 24 AM, sobre todo lo que está pasando con el tiempo. Miren ahí, estamos viendo ahí imágenes de cómo ha despertado Santiago durante esta mañana. Dime cómo ha despertado Santiago esta mañana con mucha niebla y neblina en algunos sectores. Pausa y volvemos. Con nubes quebradas en algunos sectores. Revisamos de inmediato el pronóstico de la capital, con cielo nublado y niebla en gran parte de la región metropolitana, no en toda. Esperamos que disipen para finalmente quedar con una condición de cielo parcial. Incluso puede despejar por ratos, pero en general parcial. Máxima bajita, 17 grados. Ayer fue 17.5. Veamos detalles para todo el país. Comenzamos, por supuesto, por la zona norte, donde esperamos el día de hoy que Arica despeje, también Iquique, claro que despeje en la tarde. Iquique queda parcial, Antofagasta 17 grados, Copiapó despeja con 19 y también La Serena va a despejar, pero en horas de la tarde máxima de 16. La región de Valparaíso está con abundantes nubes, despeja ya en horas de la tarde, máxima de 15. Rancagua, nublado parcial, también Talca, Chillán y Concepción, máxima entre los 13 y los 14 grados. Un poquito más al sur. La región de la Araucanía, cielo parcial, después de la niebla matinal, 11 grados. Valdivia nublado, Osorno nublado parcial, Puerto Montt sigue nublado con 10 y Quellón también con abundantes nubes máximas de 7 grados. En la región de Aysén, en Coyhaique se estima una máxima de 4 grados cielo nublado. Chile Chico parcial con 5, Puerto Natales también nublado, Punta Arenas parcial y ahí aparecen las primeras lluvias. En Puerto William parcial con precipitaciones, a rato nublado, máxima de 3 grados. El pronóstico para Santiago es nublado, entonces variando a parcial en la tarde o después del mediodía, la máxima bajita 17 grados, pero en los próximos días se ven temperaturas bastante agradables. Viernes y sábado, sube la temperatura, 24, 23. Como primaverales, Iván. Claro. Y con harta oscilación. Yo tengo venido por ahí, comenzando la primavera, una oscilación muy importante. 20 grados. Y me voy a detener 2 segundos, director, 2 segundos. Aquí dice lunes y martes nublado con 14 grados. Vea su celular, señora y señor. Dice lluvia, ¿está Dice lluvia. Yo la descarto desde ya. A ver. Usted dice que no, ya le peleó el celular. Voy a ver mi celular. Iván pelea harto con los celulares. Sí, pero siempre le gana. soy muy peleador yo. Está bien. No, está bien, porque No, yo después la se desdicen. Usted tiene razón. Yo cuando Con los necesito crespos hechos. un pronóstico agarro mi celular para llamar a Iván Torres y preguntarle qué va a ocurrir. Es lo que hay que hacer. Para descansar lo que dice tu celular. No, anuncia Mi- lluvia. no, Funciona harto mi el celular no con dice. lluvia, después nunca pasa nada. Sí, yo. El mío no dice. Qué bueno. A lo mejor ya no escucharon y ya lo sacaron. Lo más probable. Yo en la mañana lo vi y decía lluvia. Ayer también. Oiga, Bien, Iván. después de este pronóstico No, del no día se de vaya, hoy. no se vaya, no se vaya. me quedo. No se vaya. Se quedaría todo el rato porque la música... No, la música es muy buena. Ha estado notable. No, notable. Pero imagínese esa música, no sé, pues en un refugio en la nieve, con una chimenea así mirando el fuego. Mire Farellones cómo está hasta ahora. Ha disminuido un poquito la nieve, ¿ah? Sí, ha disminuido. bajado, Es sí. verdad, ha bajado. Pero de todas maneras el panorama es Pero igual se espectacular. acumuló bastante con el sistema Sí. vegetal. No, precioso. Muy lindo, ¿ah?
Si tiene oportunidad de ir a ver la nieve, vaya. Ve que siempre indefectiblemente nos ponemos románticos al final si este es nuestro editor. Estábamos con música ligera y ahora pone Trátame Suavemente, Él es que bipolar. debe ser de las más románticas. No, Pasa de la alegría es emocional. a la nostalgia. No, Iván, está bien, es sensible, Cristian Es Sierra. sensible. Digamos que es sensible. Es entonces. emocional, romántico. Y así, imagínense esta canción a las 4 de la mañana, terminando ya me corren la las fiesta. lágrimas ya, de pura una emoción. discoteca. Cuando había lentos, pues ya no hay. Ya no hay. Pero esto Que sonaba. vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos. los lentos. Sí. Ya, Iván Torres. Nos vemos. Le dijo bipolar a nuestro editor. ¿Cómo es posible? Iván Torres, no respeto. Ya, que le vaya bien. Buen Chao. día. Tenga un buen Chao. jueves, Iván. Gracias, ¿ah? Iván. Que esté muy bien. Ya, pues dejemos el pronóstico del tiempo. Vamos ahora a una información preocupante a propósito de las cifras de accidentes de tránsito, lo entregado por Carabineros respecto al 2021, con más de 79.500 accidentes de tránsito. Desgraciadamente, con una cifra importante de fallecidos, más de 1.600 personas. De hecho, la Fundación Emilia entregó también un informe estadístico respecto a lo que ha ocurrido durante este año. Ya más de 600 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Vamos a conversar de inmediato con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Hola, Carla, Carolina. Buenos días. Hola, buenos días, Un gusto ministro. tenernos aquí tempranito conversando. Exactamente. Bueno, muchas gracias por este diálogo, ministro. Y respecto a estas cifras, la preocupación, ¿qué está pasando No, respecto a este aumento considerable en accidentes de tránsito y lamentable también con respecto a las personas fallecidas en esos accidentes? Las cifras que usted comunica son extraordinariamente relevantes y preocupantes. Efectivamente, 2021 cierra con el año peor en los últimos 13 años. Ahora, son años un poquito raros por la pandemia, pero igual es el peor año de los últimos 13 años. Y esa cifra de 1.600, la verdad que hay que aumentarla un poco porque hay gente que no muere inmediatamente, por lo tanto no entra en el conteo. Nuestra estimación es que son más bien 2.000 personas las que mueren por siniestros viales todos los años. Mira, Y esa es una peor. cifra que más o menos ha estado relativamente estable en más de una década, y el último año fue el peor. Y este año 2022, la cifra que usted manifiesta de 660 es un 25% por encima de lo que teníamos el año pasado a la misma fecha. Es decir, estamos en un problema extraordinariamente severo. El país pareciera, en las últimas 20, 25 años, no se ha tomado este tema con la gravedad y seriedad que requiere, y por lo tanto tenemos que trabajar en hacer de nuestras vías mucho más seguras de lo que son. ¿Cuál es la explicación, ministro, para estas cifras y este aumento? Bueno, yo creo que hay muchas explicaciones. En el caso del año pasado y anterior, el tema de la pandemia, cuando había menos tráfico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que había menos tráfico, había más velocidad, porque había menos tráfico. Y la velocidad es un elemento que está comprobado, es uno de los principales elementos que causan la muerte, y me imagino que para la gente que me está escuchando no es ningún misterio. Es relativamente evidente que mientras más exceso de velocidad tenemos en las vías, eso nos genera mucho más siniestro. Más del 40% de los accidentes tienen a la velocidad como un elemento fundamental, y eso por supuesto nos preocupa. Y es un elemento que muchos países han podido abordar adecuadamente. Ahí me gusta hacer una comparación. Cuando yo comparo Chile, por ejemplo, con España, España es un país que tiene 2,5 veces nuestra población, 48 millones de habitantes, y la cantidad de personas que mueren en el país es un poco menos por siniestros viales que la nuestra. Es decir, tiene un indicador de muertos por esta situación del orden de un tercio que la nuestra. Y nosotros no debiéramos ser menos, debiéramos aspirar a poder reducir la cantidad de gente que muere. Además son muertes terribles, son muertes que son a veces que afectan a niños, gente que está empezando la vida, tan absurdas muchas veces, ¿verdad? Y tan evitables. Y por lo tanto es algo que tenemos que trabajar, y para eso uno de los proyectos más relevantes legislativos que tiene esta administración es la Ley del Control Automatizado de Tratamiento de Infracciones, Ley CATI, que lo que nos va a permitir es poder reducir la velocidad de las vías por medio de este tratamiento automatizado de los partes, y creemos que eso nos va a permitir bajar, al implementarlo adecuadamente, en un 30% la cantidad de gente que muere. Ministro, ¿y estas cifras alarmantes tienen que ver también cómo nos comportamos como en una convivencia vial, no solamente del que maneja, sino que también del peatón? ¿Cuál ahí es el punto de la fiscalización? Porque no solamente chocan los automóviles, también a veces hay responsabilidad de los peatones. No, es responsabilidad de todos acá,
el automovilista que a veces va mirando su celular, y por eso sacamos una ley que se llama No Chat, que es un poco difícil de fiscalizar, pero levanta de forma muy clara las responsabilidades respecto de los quienes conducimos un vehículo. Hay responsabilidad del conductor también al conducir más rápido, hay responsabilidad del ciclista, hay responsabilidad del peatón, del camionero, del conductor de un bus, todos. Ahora, aquí también no podemos perdernos. Cuando uno conduce un vehículo, está conduciendo un vehículo que genera un riesgo para otros mucho mayor que cuando uno camina por una vereda. Entonces, está bien, todos tenemos que ser responsables, pero tenemos que poner nuestro foco, creo yo, especialmente en aquellos de nosotros que en las vías podemos generar un daño mucho, mucho mayor que otros. Ministro, ¿qué pasa con la fiscalización respecto a este tema? Mi percepción es que es muy escasa, ¿no? Aquí estamos como acostumbrados a que nos obliguen para actuar, que nos fiscalicen finalmente para cumplir la ley, para cumplir las normas. Recuerdo, yo era niño cuando asomó la ley del uso del cinturón de seguridad y era una constante, ¿no? Que uno se dirigía, se trasladaba en un automóvil y había una fiscalización de parte de Carabineros respecto a cumplir con respecto a esta norma. Hace muy poco comenzó a regir la norma, la ley, donde impide que un automovilista pueda utilizar, manipular su dispositivo móvil. Yo he preguntado en mi entorno, porque a mí nadie me ha fiscalizado, y no solamente circulo la región metropolitana solamente por algunas comunas, sino por varias comunas de la capital, y no he visto esa fiscalización. ¿Qué pasa con eso? Bueno, efectivamente, Gustavo, lo que tenemos que hacer es tener una fiscalización que sea lo más efectiva posible. Esta ley CATI que yo mencionaba tiene la bondad de que nos permite fiscalizar sin tanta necesidad de personas que fiscalicen. Pero lo que usted dice es cierto, tenemos que fiscalizar en forma intensa para que las personas perciban que realmente son normas a las cuales se tienen que ceñir, y también educar. O sea, la ley que usted mencionaba del cinturón de seguridad, yo creo que ha entrado por dos lados. Ha entrado por el lado de que lo fiscalizan, pero principalmente ha entrado por el lado de los niños, que cada vez más exigen, ¿verdad?, Exacto, que le pongan su cinturón, que se sienten inseguros si no están con el cinturón de seguridad, que le exigen al papá, a la mamá ponerse el cinturón. Entonces, yo creo que son dos caminos que tenemos que trabajar. Son múltiples caminos, pero el tema de la educación, el tema de la fiscalización tiene que ser centrales en abordar un problema que no nos puede seguir pasando. Ministro, ¿qué pasa con los nuevos medios de transporte? Hemos visto mucho que han proliferado las motos. Antes no teníamos tantas motos, ahora uno va manejando y hay muchas motos, sobre todo de delivery, hay gente que trabaja. Hay más scooter también eléctricos, y lo que hemos visto, y vamos a poner imágenes ahí también en pantalla, hay bicicletas a las que les ponen motor, en esta idea como de ganar velocidad. Sí. ¿Cómo se convive con estos nuevos medios de transporte y cuánto pueden también explicar este mayor nivel de accidentes que estamos teniendo? Bueno, efectivamente estas motos, tenemos mucha más micromovilidad, ¿verdad? Tenemos mucho más ciclistas, tenemos más motocicletas, tenemos estas bicis mosquito. La motocicleta como modo de transporte, cuando uno calcula el indicador de fallecidos por kilómetro recorrido, es la que queda en peor estado, o sea, la que muestra el peor desempeño en términos de accidentabilidad es justamente la motocicleta, porque es razonable, ¿no es cierto? Justamente es la persona que está muy desprovista de ningún dispositivo de seguridad o de muy poco, al mismo tiempo que normalmente circula a altas velocidades. Y las motocicletas, estas mosquitos, no son tan rápidas, pero tienen un montón de otros problemas. O sea, son un nivel de ruido, de contaminación muy severo. Se suelen subir a las ciclovías y ese nivel de contaminación y de mala combustión afecta también a los ciclistas que van haciendo ejercicio. Yo creo que las motocicletas mosquito es algo que nosotros debiéramos fiscalizar con mucha más fuerza. ¿Ministro? Y me encantaría también ahí pedir ayuda a las empresas que generan los delivery, que son responsables también de este tipo de actividad, un poco de ayuda en tratar de llevar el delivery, en vez de ocupando este tipo de modo de transporte, a algo que sea más amistoso con la ciudad. Ahora, ese tipo de transporte, estas bicicletas mosquito, como le llaman, ¿por dónde deberían manejar? Porque en el fondo uno también se pregunta si tienen que ir por la ciclovía. ¿Son una bicicleta? Porque van bastante más rápida. No ¿Tienen que ir por donde van los autos? Ahí la ley, ¿qué dice? Con motor por la calle. Exactamente. Salvo que sea un motor eléctrico que te permite una velocidad de menos de 25 kilómetros por hora. Pero las motocicletas mosquitos, sin ningún lugar a duda, tienen que circular por las calles. Ministro, ¿qué le podemos decir a la población para estar más alerta?
¿Qué le podemos decir a la gente que se enfrenta día a día a convivir no solamente con los automovilistas, como ya lo veíamos con las bicicletas, con las motos, con la locomoción pública? ¿Cuál es el llamado a prevenir, a cuidarse? ¿Qué es lo que le tenemos que decir a la gente? No, acá el llamado es no solamente a cuidarse, sino que a entender que cuando circulamos por la ciudad, nuestras decisiones también afectan a otros. No basta que aunque yo sienta que voy súper bien cuidado en un vehículo bien potente, bien grande, con mi cinturón de seguridad puesto, circulando a exceso de velocidad. Porque eso genera un riesgo no solamente para mí, también para los demás. Vivir en ciudad, vivir en comunidad, exige que nos cuidemos todos. Y aquí especialmente tenemos que cuidar a aquellos que están en las vías con menos protección. Por lo tanto, parte del llamado no es solamente a cuidarse, sino que a cuidar a los demás. A entender que en una ciudad, en una carretera, hay usuarios, hay personas que están mucho menos provistos de dispositivos de seguridad a la cual nos debemos todos. Y este es un problema importante, relevante. Es una suerte de pandemia que lleva 20 años acá y que no hemos atacado como deberíamos. Perdón, lo último, ministro, respecto a lo que comentábamos recién, la circulación de las motos. Hoy día vemos en varios barrios que no cumplen, ¿no?, con las medidas de seguridad, no respetan las leyes del tránsito, pasan con luz roja y además, que es habitual, sobre todo estas motocicletas de delivery, de reparto, que circulan por la vereda. Ahí, bueno, fiscalización de carabineros, pero ¿qué facultad tienen también los inspectores municipales con respecto a estos motociclistas que, reitero, circulan por las veredas? Bueno, si dijimos que no podían circular por la ciclovía, claro, mucho menos por la vereda. Exacto. Eso no me parece que es pero como evidente. Pero sigue pasando, ya. Entonces por eso digo, muchas veces no, encuentran con inspectores municipales que pueden hacer, digamos. Tenemos, sí, y los inspectores municipales tienen la facultad de poder fiscalizar estos vehículos. De hecho, la alcaldesa de Las Condes hizo un esfuerzo bien grande por contribuir también en este sentido a las unidades de fiscalización del Ministerio, a Carabineros. Y estamos todos trabajando en poder reducir este tipo de modo de transporte. Y espero que durante los próximos meses, durante este año, poder tener políticas que nos permitan apuntar en esta dirección. Es un problema que nos preocupa, que nos tiene incómodos y que tenemos que trabajar. Ministro del Transporte, Juan Carlos Muñoz, muchas gracias por haber establecido este contacto con nosotros y también por explicarnos cómo se ha comportado y cómo de alarmantes son estas últimas cifras. Muchas gracias y muy buenos días. Sí. Gracias, ministro. Gracias, chao, ministro. Carolina, Carla, Gustavo, nos vemos. Buena jornada, muchas gracias. Nos vemos. Bien, vamos a revisar lo que ha pasado con el presidente Gabriel Boric. Ayer su segunda jornada en Estados Unidos, había estado anteriormente en Canadá participando de la inauguración de la 9ª Cumbre de las Américas. Vamos a ver cómo fue eso, qué se espera para hoy en la agenda del mandatario. Tomamos contacto de inmediato con Kevin Felgueras, que nos cuenta más. ¿Cómo estás, Kevin? Buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Luz verde para el inicio oficialmente de esta 9ª Cumbre de las Américas acá en Los Ángeles, Estados Unidos. Una ceremonia digna de cualquier premiación grande como se hace acá en los Estados Unidos. Música, baile, entretención y también discursos políticos muy propios, por ejemplo, de los premios Oscar. Esta vez los protagonistas no eran artistas de cine, eran los mandatarios. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que recibió junto a su esposa a todos los mandatarios, incluyendo al presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, que desfiló por una alfombra roja y luego fue recibido entre aplausos por las personas que llegaron hasta el Microsoft Theater de Los Ángeles, California. Vamos a revisar de inmediato declaraciones que entregó el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también el único interlocutor de habla no inglesa. Hablamos del presidente del Perú, Pedro Castillo. Revisamos esas palabras. En un momento en que la democracia está amenazada en el mundo, mostremos que la democracia no es solo el rasgo definitorio de la historia de las Américas, sino que es el ingrediente fundamental para el futuro de América. No siempre acordamos en todo, pero porque somos democracias, trabajamos en nuestros desacuerdos con respeto mutuo y diálogo. Enfrentamos hoy renovados desafíos surgidos de la situación inédita y en extremo difícil provocada por la pandemia del COVID-19 y de la coyuntura internacional. Por ello, saludamos con gran satisfacción
que muchas de estas preocupaciones se hayan visto reflejadas en los temas propuestos acertadamente por los Estados Unidos. Palabras de dos mandatarios que dieron el puntapié inicial a esta novena cumbre de las Américas en este Teatro Microsoft, donde se llenó de gente. Incluso hubo una pequeña interrupción al momento de la interlocución de Joe Biden, una mujer que empezó a gritar contra el cambio climático. Ella fue sacada rápidamente del lugar por la gente de seguridad. Habló también Kamala Harris al inicio de esta ceremonia, donde se le vio justamente al resto de los mandatarios desfilar por esta alfombra roja. Lo que se viene en los próximos días es una agenda, podríamos decir, más tradicional, apegada a lo político, buscar acuerdos. El propio presidente de los Estados Unidos marcaba que el día viernes se debería llegar a un acuerdo sobre temas migratorios, algo que está analizando nuestro país. En paralelo estaba la cumbre de los CEOs, la cuarta cumbre de los CEOs, que es una cumbre paralela a esta cumbre de las Américas, donde expuso el presidente de la República, Gabriel Boric. Estas fueron parte de sus palabras llamando a la inversión en nuestro país. El mundo hoy día necesita a Chile y Chile necesita al mundo. Y desde nuestro gobierno quiero que sepan que vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a actuar de manera responsable y comprometida. Y eso es algo que queremos trabajar en Chile, lo queremos trabajar en conjunto con el resto de los países. Y ahí con el presidente Biden, creo, tenemos una agenda común. Los países debiéramos ser atractivos para la inversión por su estabilidad política, por su estabilidad social, por el capital humano avanzado que seamos capaces de desarrollar, por la innovación en materia de energías renovables, pero no por precarización laboral o bajas medidas de protección ambiental o rebajas tributarias. Declaraciones del presidente Gabriel Boric hacia los empresarios, también haciendo referencia a las políticas de nuestro país. La agenda del mandatario durante esta jornada está bastante copada. A eso de las 9:30 de la mañana tiene una reunión con la presidenta y CEO de America Society. Ella es Susan Siegel. Luego a las 10 de la mañana se va a firmar un importante documento que habla de la creación de la coalición denominada América por la protección del océano, uno de los puntos importantes que ha destacado el presidente de la República. Luego el presidente se va a trasladar justamente junto a su comitiva oficial a otra de las actividades en el Centro de Convenciones de Los Ángeles para sostener durante la mañana algunas reuniones bilaterales, por ejemplo, con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Esa es la primera reunión bilateral. Y la canciller chilena, Antonia Urrejola, bien digo, confirmó durante las últimas horas que la tan anhelada y esperada reunión bilateral con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se va a realizar justamente durante esta jornada, lo que será, por cierto, noticia en nuestro país. Sí, seguiremos bien atentas, Kevin, sin duda, durante toda la jornada en todas nuestras ediciones. Muchísimas gracias. Un abrazo, Kevin, que esté muy bien. Y vamos también con esta información preocupante a propósito de lo que está ocurriendo en varios centros de salud con los servicios de urgencia prácticamente al límite. Esto por lo que ha ocurrido en las últimas semanas con un aumento importante en las enfermedades respiratorias, el virus sincicial que ha afectado demasiado, ¿no?, a los menores de edad. Vamos con Pamela Araya, que nos entrega más información. Pamela, buen día. Hola, buen día, Gustavo. Sí, tú lo has dicho, y el que está predominando es el virus sincicial, que tiene graves consecuencias para muchos niños y guaguas que por primera vez están enfrentando este tipo de virus, porque sabemos que durante 2 años no circularon a propósito de los confinamientos del coronavirus. Así entonces hay varios temas: las atenciones, las esperas, pero también las camas críticas disponibles pediátricas. Para eso vamos a hablar con el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, para profundizar en aquello. Secretario, partamos por lo básico, que es bueno siempre reiterarlo, lo que tienen que saber los papás para acudir a las urgencias. Sí, bueno, muy importante que en este invierno, sobre todo para los niños menores de 5 años, hay que tener mucho cuidado con las siguientes
signos de alarma. Primero, que el aleteo nasal o dificultad respiratoria, que en los niños más pequeños sobre todo se ve con un aleteo de la nariz por respirar. Segundo, es que el hundimiento de costillas que se produce o abajo de las costillas o entre costillas también es un signo de alarma de insuficiencia respiratoria. Y por último, también la cianosis o coloración azulada alrededor de los labios. Estos son signos de alarma que nos hacen tener que acudir urgentemente a un centro asistencial más cercano. Para eso tenemos una red de atención primaria desde CEFAM, SAR y SAPU que están disponibles 24 horas para poder atender a todas y a todos. Bueno, pero las esperas son bien largas, hasta 7, 8 horas. De hecho, ayer con usted fuimos al hospital Ezequiel González Cortés y eso se constató, lo vimos. Bueno, la verdad es que hemos estado recorriendo toda la red asistencial, sobre todo infantil, que hoy día es la que se ve más atencionada. Lo que ha sucedido, como tú explicabas muy bien, es que a diferencia de los 2 últimos años que había circulación solamente de COVID-19, principalmente en adultos, este año hemos tenido el repunte de los virus respiratorios invernales habituales, principalmente el virus respiratorio sincicial. Se han adelantado por lo menos 3 semanas el aumento de casos que veíamos en general la semana 24-25, hoy día lo empezamos a notar desde la semana 21, y no solamente la circulación de un virus, sino que también virus de influenza, parainfluenza, adenovirus, lo que ha tensionado la red. Para eso hemos desplegado un plan de invierno, principalmente en camas infantiles, con el fin de reforzar las urgencias de la atención primaria, de los SAPU, de los SAR, de las urgencias hospitalarias y también la reconversión o recuperación de camas pediátricas. Ya, pero entonces, las grandes esperas son porque no hay personal. La verdad es que tenemos personal y se han inyectado recursos para contratación de refuerzos en toda la red asistencial. Lo que ha sucedido es que hoy día tenemos se ha adelantado el pic de virus respiratorios que ha generado una alta consulta, sobre todo en los niños menores de 5 años. Y esto es producto de que los 2 últimos años esta situación no la habíamos vivido. Entonces tenemos hoy día niños y niñas que no se han expuesto a virus respiratorios estos 2 últimos años. Hay un punto también que tiene que ver cuando los niños se agravan, que son las camas críticas pediátricas. Usted ayer hablaba que había 66 al menos disponibles, pero estamos hablando de todo el país, y el sector público y el sector privado. Entonces, ¿cómo se puede acelerar aquello? Porque hay niños hospitalizados en las urgencias esperando que se desocupe una cama normal o incluso una cama de la UCI. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay camas? ¿Qué pasó con las camas del COVID? ¿Por qué no se ocupan para los niños? Sí, bueno, yo creo que es muy importante entregar hoy día, miren, primero que nada un mensaje de claridad y de tranquilidad también a todos los padres y madres y personas cuidadoras de niños. Tenemos un plan hoy día de invierno para aumentar, a medida que vaya aumentando la demanda, la conversión y la disponibilidad de camas, tanto del sector público principalmente, pero también en el sector privado. Ahora, esta conversión ha sido de la mano con el aumento de casos, pero también hay que conocer que estamos recuperando camas adultas, o sea, camas que se convirtieron producto del COVID-19 en camas adultas que eran pediátricas. Y hoy día estamos haciendo un esfuerzo importante para recontratar personal con el objetivo de disponibilizar estas camas que se transformaron para el COVID-19, que vuelvan a ser pediátricas. Y esto es lo que hemos estado trabajando en terreno y visualizando cómo los equipos han ido reforzándose en los distintos hospitales del país. Estamos hablando del tema más crítico, pero también están los centros de salud familiar. Hay muchos papás van, claro, con estos síntomas que no son tan graves, quizás aquí es la fiebre, la tos, pero también tienen que esperar, muchas veces los mandan para la casa y resulta que el niño al otro día se siente peor. Claro. Mira, es muy importante que estos signos de alarma, el aleteo nasal, la cianosis perioral, el hundimiento de costillas producto de respirar, que son signos de alarma. Cualquier duda que tienen los padres y madres y personas cuidadoras, tienen hoy día de manera gratuita un teléfono que Salud Responde para que puedan consultar, que es el 600-360-7777, con el fin de que puedan también tener una asesoría telefónica de personal de salud para ver dónde y cuándo acudir en caso de estar necesario. Para eso también existe el CEFAM, existen los SAR, los SAPU y la urgencia finalmente hospitalaria con el fin de poder evaluar a los niños y niñas. Subsecretario, al menos usted nos aclaraba que en el sector público están garantizados los medicamentos para tratar estas enfermedades respiratorias, pero en el sector privado, farmacias independientes, dicen que no hay, que no saben de dónde comprar, que están agotados, y eso es clave también para que los niños se recuperen. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar esta situación? ¿Va a haber que esperar por los remedios? Bueno, yo creo que también hay que ser muy claro, es que este aumento de demanda generalmente produce mayor consumo.
Nosotros hemos adelantado las compras a través de Senabas y los distintos establecimientos hospitalarios con el fin de disponibilizar los medicamentos necesarios, aerocámaras, inhaladores, etcétera, para las consultas que se hacen en los servicios de urgencia, en los hospitales y también en los consultorios. En ese sentido, es muy importante transmitir esto, que tenemos disponibilidad de medicamentos en los distintos recintos asistenciales. Pero la farmacia. Bueno, la farmacia, eso... Hoy día hay un esfuerzo, nosotros ayer estuvimos consultando con las distintas proveedores de medicamentos y la verdad hay un aumento de consumo más que un desabastecimiento. ¿Pero van a estar los remedios garantizados en un par de días? Sí, están constantemente reponiendo hoy día la información, pero lo más importante y que quiero recalcar que para los enfermos que consulten en los establecimientos hospitalarios, en los SFAM y en los SAR, establecimientos de atención primaria, tienen hoy día y están abastecidos con los medicamentos y aerocámaras y todo lo necesario para poder atender a los niños y niñas. Bien, muy buen día, subsecretario, gracias por conversar con nosotros. Chao. Ahí lo escuchaban entonces varias dudas respecto de lo que está ocurriendo en estos días. Fernando Arao, subsecretario de Redes Asistenciales, aclarando en algunos temas. En más rato también tiene una actividad en un SAR, así que nosotros vamos a estar entregando la información al respecto. Bien, Pamela, nos quedamos entonces en contacto. Muchísimas gracias. Que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos. Que estén bien. 7 de la mañana con 45 minutos. Ya tenemos música que nos anuncia que está Sofía Norman aquí para revisar las noticias internacionales y algo bien preocupante que está ocurriendo en Estados Unidos, sobre todo con el tema respecto a las armas. ¿Cómo estás, Sofi? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Claro, lo primero que vamos a estar viendo tiene que ver con un tema que se ha tomado tanto la agenda mediática, ya los medios y dentro del poder legislativo, dentro de Estados Unidos. Estamos hablando, claro, el control de las armas. La Cámara de Representantes del país aprobó una serie de medidas, todo para regular finalmente la venta de lo que vemos ahí en las imágenes, las armas, controlar un poco a quienes se les está vendiendo, pero lamentablemente, Caro, esto está básicamente destinado a fracasar en el Senado. Las nuevas medidas, por ejemplo, prohibirían la venta de armas semiautomáticas a personas menores de 21 años. Recordemos que actualmente uno con la mayoría de edad, de 18 años ya, puede acceder a lo que estamos viendo en la pantalla, estas armas. También se prohibiría, por ejemplo, la venta de cargadores de municiones de gran capacidad que hacen capaz a estas personas, sobre todo a quienes realizan tiroteos masivos, a disparar reiteradas veces. Pero la oposición republicana en el Senado significa que este proyecto tiene pocas, si es que no nulas posibilidades de convertirse en ley, a pesar de que este tema se ha tomado la agenda ahí de los medios, sobre todo después de lo que vemos en imágenes, este tiroteo en la escuela primaria de Uvalde, allá en Texas. Vamos a estar viendo durante la jornada las reacciones. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir hasta Ucrania, porque el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, aseguró que la actual batalla que se está dando por una ciudad clave del este del país va a decidir el destino de la zona. El mandatario comentó que Severodonetsk es el epicentro de los combates en el Donbass, esta región este del país. Además, la calificó como la lucha más difícil desde que comenzó la invasión de Rusia hace ya 106 días. Los líderes regionales han dicho ya que las fuerzas ucranianas fueran empujadas hacia las afueras de la ciudad. Todo esto en medio de los combates, por lo que ahora, hoy jueves, la mayor parte de la ciudad está en manos de las tropas rusas. Las autoridades dijeron que los esfuerzos de evacuación de civiles ya no son posibles en esta zona. Nos vamos a mover ahora hasta el sur de España a ver las siguientes imágenes que tienen, Caro, bien preocupadas a las autoridades. Este incendio forestal que vemos ahí en las imágenes está afectando principalmente a las cercanías de Málaga, porque el clima caluroso, los fuertes vientos están avivando las llamas, un fenómeno que hemos estado viendo en estos incendios forestales que suelen arrasar con esta zona, sobre todo en verano. Las llamas comenzaron el miércoles, esto en el Valle del Genal, al oeste de la provincia de Málaga. Ya son más de 2.000 las personas que tuvieron que dejar atrás sus pertenencias para evacuar. Varios bomberos también han resultado con quemaduras. Uno de ellos terminó con el 25% de su cuerpo quemado. Hasta el momento se desconoce cuál
fue el origen de este incendio, la cantidad de territorio afectado, pero la última información preliminar aseguró que esto está avanzando a 30 metros por segundo, las llamas ahí en las cercanías de Málaga. Nos vamos a mover, Caro, hasta nuestra región, específicamente hasta Brasil, para revisar las críticas que se han dado. De hecho, estamos viendo ahí las imágenes, las calles de Londres en específico, la gente que llegó a manifestarse en las afueras de la Embajada de Brasil. Todo esto por un caso que llevamos revisando desde el día domingo, bien preocupante, la desaparición de un periodista británico y un experto indígena allá en el Amazonas, que los vemos ahí en las imágenes. Este es el reportero Dom Phillips y Bruno Pereira, que desaparecieron en la selva el día domingo, como les decía, luego de un viaje de reporteo en una zona que tiene una importante comunidad indígena, pero también hartos conflictos con, por ejemplo, empresas, bandas de narcotráfico y pescadores ilegales. Habrían, de hecho, amenazado a, sobre todo ahí, este experto en temas indígenas. El gobierno brasileño envió personal de la Marina, el Ejército también, de la Policía Federal, todo para unirse a la búsqueda en esta vasta reserva indígena, pero grupos locales y a nivel internacional, como veíamos ahí en las imágenes desde Londres, están acusando y criticando a las fuerzas de seguridad, al gobierno brasileño también, que fue tardío este envío finalmente, el despliegue de la ayuda, Caro. Claro que sí, hay una suerte como de negligencia en el llamado de esta persona desaparecida. Vamos a estar atentos claramente, Sofi, de esta información y todas las otras. Que tengas una buena jornada de jueves, Sofi. Muchas gracias. Ustedes también, que estén bien. Vamos con Dani Linares, información de tu bolsillo, que sube y sube el costo de la vida, con productos como el pan, legumbres también, que han tenido una importante alza en el último tiempo. Dani, estamos contigo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya acumulado el IPC, el costo de la vida, un 6.1 en lo que va del año. Sin duda una cifra altísima. El último dato entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas habla de un 1.2 en el mes de mayo, algo que está levemente por sobre las expectativas, aunque dentro del margen, ¿no? Se hablaba entre 1 y un 1.5% que podría variar el costo de la vida, el índice de precios, que van afectando sin duda el bolsillo. Estamos aquí en Lo Valledor precisamente para hablar de las frutas y verduras que también marcaron alguna incidencia en este punto, particularmente los alimentos. Gonzalo Bravo, administrador del mercado, porque además nos enfrentamos a una tormenta perfecta, digo yo, porque finalmente, por un lado está lo internacional, la presión inflacionaria, que en este caso de la fruta afecta mucho, el efecto de la guerra, por ejemplo. Pero en nuestro caso también la sequía hace también complicaciones para la producción de estos alimentos. Buenos días, Dani. Bueno, la verdad, tal como tú lo dices, la tormenta perfecta. Porque nosotros, como la agricultura nuestra tiene todos los deseos, las ganas de seguir produciendo, pero nos vemos afectados y limitados por el tema de la sequía. Lo venimos anunciando hace mucho tiempo, en el sentido que la inseguridad de riego, inseguridad de agua para poder sacar los cultivos adelante ha llevado a tener menos hectáreas plantadas, que es una solución. Y por ese lado, los temas internacionales, el alto costo de los insumos nos lleva de alguna manera a pensar y repensar bien ¿qué hago? O sea, porque todos los productos que nosotros trabajamos, los frutos y hortícolas, tienen precios cortes. Hasta cierto límite se puede vender y la gente ya busca una alternativa para comprar. No es así, aunque esté a un precio de loco, llegar y comprar, no. Esto la gente busca la alternativa sí o sí. Por ejemplo, no sé, en los pimentones, hablamos de tiempo, ¿no? ¿Cuánto demora, por ejemplo, el trabajo de producción de este producto que es bien consumido? Y que, hablando de la inseguridad, por ejemplo, hay algunos que se plantan, no sé, por 6 meses. Por lo menos 100 días, 120 días en el caso de los pimentones en el norte, con más temperatura. En esta zona central ya no puedes producir pimentón, ya no hay tomate, ya no hay italiano, ya todo eso con las grandes heladas. En el campo tuvimos menos 4, menos 6 grados, no queda nada. La lechuga tierna también se quema, entonces eso te lleva a una menor oferta en los mercados y el alce de precios para aquel productor que pudo salvar sus productos. Bueno, le va a ir mucho mejor, pero lamentablemente las pérdidas son gigantes. Claro, en ese punto, los productos hortícolas, ¿no? En la zona centro y sur, la gran mayoría han se visto afectados por el clima, ¿no? Por las bajas temperaturas. Y ahí también sumémosle el factor externo. Hablábamos de los insumos.
¿cuánto se invierte hoy día? ¿Cuánto se necesita por insumos para poder producir estos alimentos? Lo que pasa es que hoy día, por ejemplo, el tema del norte, el pimentón lo lleva ya bajo nave, va empalizado y te puedes gastar, entre hacer la nave, empalizar, alambrar, te puedes gastar 20 palos como nada, 20 millones de pesos fácil, y es de inversión, digamos. El terriego tecnificado, porque eso va todo perfecto, o sea, para poder lograr en un periodo largo y cosechar un buen tiempo. Eso no lo puedes hacer tú en esta zona, solamente en verano. Pero la inversión es tan alta que en verano se hace más tradicional el cultivo de ese tipo de productos. Oye, Gonzalo, ¿y cómo se ha visto esto ya en el impacto del cliente? De quienes vienen aquí a Nueva York, la gran mayoría comerciantes, pero también familias, ¿no? Que están organizando y comprando por mayor. Quizás también comprar, por ejemplo, una malla de limones, estaba viendo ahí el valor de la malla, sale más económico y repartirla entre la familia. Es que ese es el tema, la diferencia, Dani. Todo lo que son cultivos anuales, como la hortaliza, eso te lleva a variaciones según el clima, la inseguridad de riego. Todo el tema frutas, tema por ejemplo manzanas, peras, kiwi, eso está todo en cámara de frío, donde se va entregando, sacando para comercializar paulatinamente. Los cítricos, limones, naranja, está ahí en plena época. Y si la exportación, que se está viendo que está más lenta, con las heladas grandes que hubieron, hay muchas frutas que no se va a poder exportar porque tiene daño helada. Y los limones, si no hay exportación, olvídate, tú viste los precios que ya prácticamente no vale la pena ni siquiera cosecharlo, que así de triste. No sacas nada con cosechar si no vas a sacar un valor, ni siquiera te conviene cortarlo. Y en el tema del plátano, que a nadie nos ha llamado la duda, Ecuador, un gran productor de plátano que nos abastece a nosotros, Rusia estaba comprando mucho plátano en Ecuador, pero este tema de la guerra no lo está haciendo. Entonces Ecuador está reabasteciendo las otras regiones y estamos, mira el precio del plátano. 700 pesos el kilo veo ahí en la paleta. Que es lo más barato de una fruta, es más barata que la fruta nacional. Y es por lo mismo, hay una sobreproducción, hay una sobreoferta de plátano en Chile en este momento y eso te lleva a esos precios. Y respecto, por ejemplo, a lo que significa el organizarse, acomodar el bolsillo, yo decía comprar quizás por grupos familiares grandes, sí, puede ser una buena opción siempre hoy día. Siempre es bueno, sobre todo estamos en una época fresca, fría, que los productos te duran mucho. Tú puedes repartir una caja de plátano, una caja de alcachofa que están saliendo, ají, lo que quieras. En este momento puedes guardar sin problema y dividir, que es una buena opción para la familia por el alto costo de los productos. Buen punto aquello porque la temperatura nos ayuda, pero también cómo almacenarlos. Hay gente, por ejemplo, que mezcla unas frutas o verduras que no deben estar juntas y se le terminan pudriendo en la casa. Ah, no, que también no va a guardar 10 días, pero una semana te dura. En las frutas hay que tener cuidado porque hay algunas, el kiwi, manzana verde, te produce etileno. Si el plátano viene más verdoso, viene con mucho etileno y eso te ayuda a madurar las otras cosas. Esas cosas no hay que mezclar, porque te ayuda, por ejemplo, tú metes paltas con el kiwi, te va a apurar la maduración de todas maneras porque el kiwi produce etileno, la manzana verde también. Entonces esas cosas tienen que quedar solas. ¿Y todo, Gonzalo, todo en el refrigerador? ¿O hay alguna fruta o verduras que puedo dejar fuera por solamente la temperatura? Las manzanas, por ejemplo, un departamento que tenga calefacción central, las manzanas, esas cosas se dan a madurar más antes. Esas mete la refri si te cae. Pero una casa normal que en la noche tiene frío, en la zona de cocina, no les pasa nada, te duran la semana sin problema. No problema. Ahí podemos almacenar sin problema. Y puedes dejar, no sé, pues la loja en el patio trasero, con el frío que toma se mantiene. Lo que pasa es que uno te espera dentro de la casa. Pero si tiene un lugar afuera, puedes guardar la semana sin problema. Las papas, por ejemplo, las papas están baratas igual. Tú puedes guardar papas una semana, 10 días sin problema. Y las papas también las tengo que guardar en un sector así como fresco, oscuro. Las papas tienen que tener cuidado cercano a la primavera. Cercano a la primavera ya tiende a brotar por naturaleza. ¿Entiendes? Pero puedes guardarlos, porotos verdes igual. Los metidos pueden refrigerar un poquito y se ponen duritos para poder picarlo y todo el tema. Gonzalo, muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos ahí con imagen de algunos valores, ¿no? Por ejemplo, tenemos 5 kilos de papa, 2.500 pesos, limones, 600 pesos, cebolla a 1.000 pesos el atado de cebollas y así. Otros valores, por ejemplo, ya tenemos los mismos plátanos que vimos antes, 700 pesos, perdón. Y las naranjas a 1.000 pesos, algunos de los valores que estaremos disponibles ahí para que puedan ir
viendo las alternativas de precio y lo más importante aquello, poder quizás comprar por mayor volumen y acomodarlas en la casa para que evitar el gasto de bolsillo semana a semana, porque la variación de precios de estos productos ha sido bastante importante cada semana. Oye, eran buenos los limones, 600 pesos, los vi el otro día, pero casi al doble. Oye, y los plátanos también. Podría traer Dani Linares. Yo ya no sé si encargarle o no. Ay, tiene la mejor disposición, Dani. Le decimos eso, va a llegar con kilos de cosas. 700 pesos. Siempre nos trae cosas, Dani. Ahí te dejamos hecho los encargos, lo dejamos a tu criterio. Que es terrible porque nos va a traer. Podría Listo, ser. un abrazo. Gracias, Dani. Un buen día para ti. Nos vemos. 7:59 minutos, segundos solamente para las 8 de la mañana. Gracias por habernos acompañado. Viene el equipo del Buenos Días a Todos y seguimos con más noticias en Canal 24 Horas. Que tengan un buen jueves. Hemos presentado 24 AM.